Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UAI. Micro y macroeconomía. Tema. Primera Constitución de México, Suprema Junta Nacional Americana. Y Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dr. Ángel Raúl Cruz Hernández. Presenta estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia. María Elena Martínez Peña. Morelia, Michoacán. La Constitución de Apatzingán fue promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo reunido en la ciudad de Apatzingán, a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja. La Constitución fue válida para las fuerzas de los insurgentes y los territorios que lograron controlar efímeramente durante el transcurso de la Guerra de la Independencia de México. Después de la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla, el 30 de junio de 1813, José María Morelos desde Acapulco hizo un llamado para crear en el mes de septiembre un congreso en la ciudad de Chilpancingo, actualmente estado de Guerrero, cuyo propósito fue crear un gobierno independiente. Proclamado como el Supremo Congreso Mexicano, fue instalado el 14 de septiembre de 1813. El mismo día Morelos anunció a la Asamblea un documento con carácter de programa llamado Sentimientos de la Nación, en el cual declaraba la independencia total de la América Mexicana y establecía un gobierno popular representativo con división de poderes, prohibía la esclavitud y la división de la población en castas. El 6 de noviembre del mismo año, el Congreso firmó el primer documento oficial de declaración de independencia conocido como el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. La Constitución de Apatzingán se componía de 2 títulos y 242 artículos, se basó principalmente en la Constitución de Cádiz pero de manera un tanto modificada, pues en oposición a la Constitución española, preveía la instauración de un régimen republicano de gobierno. Los artículos más relevantes fueron: 1. La religión católica, apostólica, romana, es la única que se debe profesar en el Estado. 2. La facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, constituye la soberanía. 5. Por consiguiente, la soberanía reside originariamente en el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución. 12. Estos 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, no deben ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporación. 13. Se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella. 19. La ley debe ser igual para todos. 30. Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpado. 42. Las provincias de la América Mexicana: México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y el Nuevo Reino de León. El gobierno supremo, poder ejecutivo, se componía de 3 personas que tenían igualdad de autoridad y responsabilidades. El gobierno se ejercería en una alternancia de cada 4 meses. Su autoridad más directa, además de la naturaleza ejecutiva y administrativa, era garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, la libertad, la propiedad, la igualdad y la seguridad. El supremo gobierno fue ejercido por José María Cos, José María Liceaga y José María Morelos. La Constitución realmente nunca tuvo validez ni fue aplicada. Casi un año después de su promulgación, su inspirador, José María Morelos y Pavón, fue capturado y fusilado finalmente el 22 de diciembre de 1815 y, así temporalmente, las tropas realistas tomaron nuevamente el control de prácticamente todo el país, pero al final no pudieron impedir que la América Mexicana consumara su independencia, primero bajo el nombre de Imperio Mexicano, que finalmente se convertiría en los Estados Unidos Mexicanos. La Junta de Zitácuaro, también conocida con el nombre de Suprema Junta Nacional Americana, o Suprema Junta Gubernativa de América, fue un consejo formado a la convocatoria de Ignacio López Rayón en la villa de Zitácuaro, Michoacán, entre el 19 de agosto de 1811 y 1813.
El 2 de enero de 1812, Calleja derrotó a las tropas insurgentes en la batalla de Zitácuaro, expulsándolos de la localidad. El propósito de la Junta era instituir un órgano de gobierno para la nación mexicana, en tanto que no reconocía la sujeción a la estructura virreinal novohispana, por considerarla ilegítima en tanto que representante de una potencia invasora de la metrópoli. La Junta fue instituida el 19 de agosto de 1811. Formaron parte de la Junta, entre otros, José María Morelos y Pagón, José María Liceaga, el cura José Sixto Verduzco, y el mismo López Rayón. Los tres últimos fueron nombrados vocales de la Junta por los 16 jefes insurgentes regionales que asistieron a la instauración del organismo. Ignacio López Rayón, además, fue elegido ministro universal de la Nación y presidente de la Suprema Corte. Poco después, la Junta nombraría también a Morelos como vocal. El 2 de enero de 1812, la Junta fue expulsada de la villa de Zitácuaro por el ejército español encabezado por Félix María Calleja. De ahí se trasladó a Sultepec, en México, donde produjo algunos documentos interesantes, obra casi todos ellos del zacatecano José María de Cos. La Junta de Zitácuaro ejercía la administración de los pueblos bajo su dominio, y en teoría nombraba a autoridades locales. Sin embargo, esta última tarea casi siempre recaía en los jefes militares que habían conquistado plazas, que estaban fuera de su dominio. Debido a las disensiones sobre el modo de conducir la Junta, en la práctica, su autoridad quedó restringida a un área muy pequeña, y casi todos sus adeptos obraban como mejor pudieran o les pareciera. Finalmente, esa misma incapacidad para extender su autoridad, aunada a los fracasos en la campaña militar llevada a cabo por López Rayón, dieron al traste con la Junta, en el momento en que se pensaba incluir a un representante de la provincia de Oaxaca, recién tomada por Morelos. De esta forma, la Junta de Zitácuaro dejó su lugar como máxima autoridad política al Congreso de Anáhuac. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la Carta Magna que rige actualmente en México. Es el marco político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados de México, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. La actual Constitución es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia en incluir los derechos sociales. La Constitución fue promulgada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917. Y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. Aunque la Constitución es formalmente la misma, su contenido ha sido reformado más de 200 veces y es muy diferente al original de 1917. Entre los cambios respecto de la Constitución de 1857, se encuentran la eliminación de la reelección del presidente de la República y el cargo de vicepresidente. Cuenta con 136 artículos y 19 artículos transitorios. La Constitución de México, formalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917, con Venustiano Carranza, que sirve como el primer presidente en virtud de sus términos, es la actual Constitución de México. Está redactada en Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, por una convención constitucional en la Revolución Mexicana. Esta constitución es la primera en el mundo para establecer los derechos sociales, sirviendo como modelo para la Constitución de Weimar de 1919 y la Constitución rusa de 1918. Algunos de los artículos más importantes. 3, 27 y 123 que aparecen cambios profundos en la filosofía política mexicana que ayude a enmarcar el contexto político y social para el resto del siglo. El artículo 3 prohíbe la creación de una lista de libros prohibidos y estableció las bases para una, obligatorias, y la educación laica gratuita. El artículo 27 llegó a la Fundación para la Reforma Agraria. Y el artículo 123 fue diseñado para potenciar el sector laboral. Artículos 3, 5, 24, 27 y 130 eran anticlericales y, como se había formulado, seriamente limitadas las libertades religiosas, y los intentos para hacer cumplir los artículos estrictamente por el presidente Plutarco Calles en 1926. Llegó a la guerra civil conocida como la Guerra Cristera. Los principios esenciales. La Constitución se fundamenta en 7 ideales fundamentales.
1. Una declaración de derechos. 2. La soberanía de la nación. 3. La separación de poderes. 4. Representante del gobierno. 5. Un federales del sistema. 6. Recurso constitucional. 7. La supremacía del Estado sobre la Iglesia. La constitución política de un país, en este caso México, es de suma importancia para la existencia del mismo. La Carta Magna dicta la organización de un Estado, de una sociedad. Sin la existencia de una constitución, el Estado no se podría conformar como tal, de ahí la importancia de analizar los aspectos más importantes de una constitución. La Constitución es la ley fundamental de un Estado en la cual se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y gobernantes. Es la norma jurídica suprema y ninguna ley o precepto puede estar sobre ella. La Constitución, o Carta Magna, es la expresión de la soberanía del pueblo y es obra de la Asamblea o Congreso Constituyente.